Hola, buenos días. Nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en Poliedro Cultural desde la página de Público y Privado. Hoy estamos con la maestra Yasmín Sea Ruiz. Ella es licenciada en Artes Visuales por la UNICACH y en Danza por la UNACH y actualmente colabora en el Centro de Estudios para el Arte y la Cultura que dirige la maestra Aurorita Oliva. Y pues bienvenida, Yasmín. Nos gustaría que nos hablaras primero de ti, ¿verdad? ¿Por qué escogiste estudiar artes visuales? Luego, ¿por qué te inclinaste por la danza? ¿Cuál ha sido tu recorrido profesional? Bueno, pues ahora sí que ha sido directamente con mi familia. Mi familia es el primer contacto con el que tengo con las artes, en general la danza. Mi mamá participó en grupos de danza y pues mi papá pues, fue aficionado totalmente a la danza y pues combinaban el deporte y las artes en vacaciones. Entonces siempre estuve dibujando y estuve participando en estas cuestiones de dibujo, entonces pues creo que desde ahí comienza como la espinita por las artes, el amor por las artes. Sí, creo que es muy importante el núcleo familiar, sí, ¿verdad? En el que creces también. En el que creces, ahí tienes a tu jefa, ¿verdad? Aurorita Oliva, ¿verdad? Sí. A su mamá Sonia, una excelente arquitecta, ¿no? Óscar, pues un poeta de mucho renombre en nuestro querido Chiapas, Óscar Oliva, de los Espigos Amotinados, ¿verdad? Y entonces yo creo que eso impulsó a Aurorita a inclinarse por estos temas, sí. Y sobre todo etnomusicales, ¿verdad? Sí. Que ha sido como su especialidad. Y por ejemplo, la carrera de artes visuales, que también es una carrera un poco conocida, ¿de qué se trata? Bueno, pues básicamente en todas estas cuestiones artísticas, desde lo visual y desde los materiales. Básicamente tener qué materiales se utilizan en las artes, ¿no? Y también lo que es tactible, ¿no? Lo que es tactible y visualmente. ¿Sí? Sí, porque creo que también debemos como aprender, ¿verdad? Apreciar las artes. Por ejemplo, en la casa, mis hermanas, que no son muy aficionadas a la poesía, se burlan, ¿verdad?, de los poetas que me interesan, ¿verdad? Y dicen, ¿cómo les entiendes, verdad? ¿No? Y entonces yo les digo, es que ustedes se quedaron en Juan de Dios Pesa y Fusiles y Muñecas, sí. Y todos esos poesía tradicional, que de mucho valor también, ¿verdad? Sí, pero pues que tenía otro lenguaje, ¿verdad? ¿No? Y en cambio ahora pues el lenguaje ha revolucionado y uno tiene que hasta aprender, ¿verdad? Sí. Apreciar la poesía, apreciar la pintura, no te puedes como brincar, ¿cómo explicarte? Del Renacimiento a la pintura contemporánea, ¿verdad? Sí, no, pues la cultura es movimiento constante, entonces genera cambios todo el tiempo y por consecuencia, pues el arte es cambio constante. Sí, y luego además ha roto con los paradigmas, ¿verdad? Sí, con los estereotipos tradicionales, ¿no? Sí, tradicionales, sí. Sí, de hacer arte, con algunas compañeras nos ha tocado sacar el arte, por ejemplo, a los mercados, ¿no? Sí. Otras nos llevan poesía, se han colgado pendones en los diversos mercados, sí. ¿Verdad? Sí. Con expresiones artísticas, ¿no? Y entonces eso ha transformado las formas de ver el arte. Sí. Sí, porque también no sé cuál sea tu apreciación, pero anteriormente el arte era como también espacios cerrados, de élite, ¿no? Sí, de élite. Pues a la fecha todavía se sigue dando y creo que está bien porque también le da pues siempre buscamos que tenga un sueldo el arte, ¿no? Porque políticamente o socialmente se ha visto como algo muy mal pagado, ¿no? Entonces los profesionales en arte también estamos buscando esta plusvalía del arte, ¿no? Entonces es bueno que también existan todavía los recintos, ¿no? Donde alguien pueda, pues de alguna manera tener contacto de una manera un poco más estética en referente a lo profesional, ¿sí? De las artes.
y bueno, independientemente también tener acceso a las actividades artísticas en la población, pues, sobre todo en esta cuestión de de lo social, cómo podemos crear vínculos, tanto en lo profesional como también para todas las demás aficiones que no tienen acceso a estos recintos, y cómo acercarlos también. Creo que es importante generar propuestas a partir de la problemática que se vive tanto para el artista como en esta cuestión comercial, como también para el aprecio del contexto social. Sí, es el gran problema, ¿verdad? El artista mal pagado, siempre te piden cosas gratis, ¿no? Y entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué vive? Exacto. ¿De qué viven, no? Sí, es más, por eso te dicen en tu casa, no, te vas a morir de hambre, estudia contador privado, o otra profesión, ¿no? Donde puedas tener acceso a un buen salario, ¿verdad? Salario, o algo más estable, por así decirlo, ¿no? Que es algo como que, bueno, algunas veces vas a tener dinero, algunas veces no tanto. Entonces, sí, lo primero que te piden es la estabilidad. Bien. Sí, y yo creo que también la cultura es una empresa, ¿no? Y debería verse como tal, ¿no? Debería verse como tal, exactamente. Sí, deberíamos promover eso, la verdad es que sí. Sí. Y luego te brincas a la danza, ¿verdad? De las artes visuales, ¿no? Sí. Sí, que también de alguna manera la danza es como un arte visual, vivo, en movimiento, totalmente. Sí, pues bueno, siempre trato de relacionar tanto mis piezas de artes visuales con la danza. Creo que siempre ha estado la danza en mi vida. Pues definitivamente desde que tengo uso de razón estuve en un grupo folclórico, y bueno, crecí al lado de la danza, a pesar de no vivirla de una manera profesional desde el principio. La influencia es total de mi familia, y bueno, ya cuando crezco entiendo que también es parte de mí y necesaria en mi vida. Entonces genero esta profesionalización desde otro punto. Y sobre todo creo que mi interés en la danza fue cuando empecé a dar clases. Cuando empecé a dar clases yo me empecé a enamorar más de la danza. Empecé por una cuestión de necesidad, por tener poder pagarme ciertas cosas en la carrera, y después fui entendiendo como la importancia de la danza en mis alumnas y la transmisión. Sí, todo esto que nosotros buscamos como artistas, o sea, cómo lo podemos generar también desde el dar clases, ¿no? La inspiración que podemos darle a los alumnos es muy importante. Entonces empecé a darme cuenta que pues la danza para mí también era muy importante. Y de hecho yo empiezo a producir hasta que termino la carrera como tal, como artista. Empecé a producir tanto como bailarina como artista visual. Antes había hecho nada más logos, cuestiones visuales, pero más comerciales. Y dirigido pues ahora sí que a la ganancia, a la plusvalía. Y a partir de que yo termino la licenciatura, entonces empiezo a hacer pues una investigación en mí primero, y ya después generar algo a partir de todo lo que me llevó hasta hacer lo que ahora soy, ¿no? La investigación en la danza, la investigación en el movimiento, y pues todo lo que trabajaba en las artes visuales desde mi primera carrera. Mira, algunas fotografías y pinturas que pudimos observar mientras platicábamos, ¿las pinturas son tuyas? Sí, son mías. Sí, y están a la venta, expones o... Sí, de hecho, pues la mayoría de mis pinturas están ahorita o en exposición o en venta, o ya se vendieron. Eso es lo bueno. Sí. Ahorita acabo de exponer en Perú junto con 2 compañeros artistas, Brando Vega y Lucio Villa. Estuvimos presentes en la exposición del Centro Cultural Juan Parra del Riego en Lima, Perú. Nuestras piezas estuvieron allá el 1 de marzo, fue la inauguración de la exposición,
el día viernes y se va a estar exponiendo hasta el día 15 de marzo. Y bueno, eso es como, para mí es la primera exposición internacional, expuesto aquí en exposiciones locales, pero bueno, es una de las primeras experiencias que me toca vivir. Hubo una curaduría para esta exposición, no fue nada más espontánea. Espontánea, sí, no. Sí, no. de quiero participar Sí, y mando mis cuadros. Obviamente nos mandaron la invitación y después de que te mandan la invitación, bueno, te piden pues, fotografías, sí. el registro de tu obra para que entonces pueda entrar a curaduría y entonces ya puedan ellos decidir si sí está si puede participar o no puede participar. La exposición se llama El ritmo y el tempo de América y es organizado por un grupo de artistas peruanos que tienen nombre de nómadas. Sí, por ejemplo, cuando uno habla de ser un curador, ¿verdad? Una curaduría de una exposición, el curador lo que hace es como ordenar las pinturas o las esculturas o la exposición que sea por cierto tema, o cuál es el propósito de la curaduría. Bueno, la curaduría pues básicamente es emitir un juicio, en realidad, emitir un juicio si está con los estándares de la galería, ¿sí? La galería generalmente desde los materiales, o sea, la calidad, la factura que tú presentes en tu trabajo, es como ellos deciden que puedes estar en la galería o no. Aparte de toda esta cuestión de, bueno, como la composición y los colores y todo esto, bueno, también tiene que ver con que si está acorde con el tema, bueno, tu justificación y todo esto, también tiene que ver eso la curaduría. A diferencia de la museografía es pues delimitar el espacio ya en la galería para que se vea lo mejor posible y presentarlo al público, ¿no? Pero el curador sí se encarga de definir, ahora sí dar juicio si estas pinturas están dentro. Merecen la pena, pudiéramos decir. Sí, aunque a veces se podrían equivocar. Sí, Alguno que otro curador se ha de haber equivocado en algún momento. No, siempre pasa. Y pues sí, estamos expuestos a esto. Pues es normal también, creo, porque pues no todos tenemos el mismo gusto, contexto, la misma sensibilidad o el mismo discurso. También tiene que ver con la intención y la visión de la galería. O sea, el objetivo de la galería también tiene mucho que ver, no es solamente pues del artista, ¿no? La galería, ¿qué es lo que quiere? Porque hay galerías que son realmente, ahora sí que muy figurativas, que les encanta lo figurativo y entonces sus artistas generalmente que manejan pues van a ser figurativos. Claro, y su público, sí, ¿verdad? Su público el que también, se acerca. Exactamente, se acerca porque sabe que en esa galería puede encontrar ese tipo de piezas. Sí, a lo largo de la historia hemos visto, ¿verdad?, cuántos artistas hoy famosos, ¿verdad?, fueron rechazados mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Y aún muchos se murieron, ¿verdad?, sin ser famosos, ¿no? Sí, pues sí. Sí, de hecho, a mí me gusta mucho trabajar con lo abstracto y pues se reconoce en sí a Kandinsky como el padre del movimiento abstracto, pues porque él promovió de alguna manera, hizo una revista y escribió sobre esto. Pero sin embargo, se dice también que a través de la historia que hay una chica que fue la primera que en 1906 se descubrieron pinturas de Hamilton and Kim, que ella fue que podría ser la pionera del arte abstracto. Solo que ella dejó escritos donde decía que su obra fuera descubierta 20 años después de que hubiera muerto, porque quizá no entenderían lo que ella quería decir con su obra. Ah, qué interesante. Sí, entonces a mí me causa mucha controversia porque pues bueno, de repente pasa esto y bueno, cambia la historia. La verdad es que también, por ejemplo, Andy Warhol fue considerado como el padre del pop. Sí. De la serigrafía, y realmente la serigrafía lo hicieron los sumerios. Sí, es antiquísima, ¿no? Exactamente, entonces podemos decir como estas cuestiones de que, bueno, son cuestiones que ahorita... Tal vez renovó la serigrafía en un momento dado, ¿no? Como retomarlo, ¿no? Y pues bueno, realmente la historia es de quien la escribe, de repente, y pues bueno.
Sí, fíjate, a mí afortunadamente me ha tocado estar por cuestiones de tiempo que he coincidido en la Ciudad de México en las dos últimas exposiciones con las que cierra Bellas Artes su programa, ¿verdad? En la de Van Gogh, Oh, sí, y en la de Kandinsky. Kandinsky. Kandinsky, sí. Kandinsky me encantó, Sí. porque además cómo su pintura se va transformando, ¿no? Porque al principio pintaba así paisajes de ciudades rusas, ¿no? ¿Es ruso? Sí, Ruso, lo sí. estoy cambiando de nacionalidad, ¿no? Eran como pinturas tradicionales de paisajes y cómo va evolucionando y va cambiando su estilo su Sí, estilo de pintar, ¿no? sí, pues eso es lo más interesante. Creo que tener las referencias, ¿no? O sea, conocer su trabajo desde el principio y ver su crecimiento como artista. Creo que eso es lo más interesante y lo más rico para mí como artista. Eso es de las cosas más sustanciales, ¿no? Y más honestas también del trabajo, porque al final del día, cuando no ves a alguien trabajar y producir, entonces tú te das cuenta que no hay como pues esta importancia por generar, ¿no? Por generar y producir. Y entonces dices, bueno, ¿qué es lo que da o puedes decir que es un artista de verdad, ¿no? Hay sustancia, no hay sustancia, hay sustento en su pieza, no hay sustento. Creo que más allá de que me parezca o no me parezca su obra, el Claro. crecimiento de su obra es lo que a mí me va a dar un parámetro para decir, bueno, yo puedo decir que, pues sí me llama la atención, si hay algo en su obra, si hay investigación, si hay, pues, realmente una riqueza, ¿no? Una riqueza en lo que veo, ¿no? Un crecimiento de cómo ha ido, su evolución, qué formas, todo, su composición. ¿No? Y luego me encantó también de que ya las exposiciones de Bellas Artes no es solamente la exposición, ¿verdad? Sino que van acompañadas de conferencias para que tú conozcas la historia del pintor en diferentes ángulos, talleres para niños, porque creo que los pintores abstractos, ¿verdad? Se acercan mucho a la pintura infantil, ¿no? Y entonces como que los niños y las niñas se identifican con ellos, como Klee y otros, Magritte, ¿verdad? Y otros, Ajá. como que hay una identificación con ellos, ¿no? Y entonces se sienten cerca de ellos. Sí, bueno, yo creo que tiene que ver con esa cuestión de la honestidad. O sea, cuando tú eres niño, tú dibujas honestamente, ¿sí? Entonces, cuando tú eres niño, puedes definir los colores como los ves. Cuando tú empiezas a crecer, quizá hay un estereotipo, ¿sí? Ya empiezas a generar figuras a partir de lo que ves, de lo que vives y lo que compartes, pero de una manera ya más estilizada y queriendo imponer quizá a veces, Y queriendo ¿no? imitar, ¿no? Imitar también, ¿no? Y lo que te presenta la tele, lo comercial. En la cuestión de los niños es una cuestión muy honesta, ¿no? Entonces nosotros, bueno, generalmente el artista abstracto busca la sustancia de las cosas, lo que está debajo, ¿no? No lo que está como al frente, sino lo que está debajo de cada una de las cosas que haces, ¿no? Y bueno, en mi caso es estos paisajes de mi vida, tanto lo urbano como lo natural, en movimiento. ¿Cómo yo puedo ver el movimiento en todos esos paisajes? ¿Cómo veo la danza en mis paisajes y en mi pintura? Pues en esa cuestión. Veo los movimientos en cuanto a las líneas, que no hay una figura, sino como hay figuras tal vez concretas, círculos, no sé, o la forma de la línea, ¿no? Que en ese momento la tensión son líneas rectas, o qué pasa. ¿Qué sucede en ese ambiente que en ese momento está generando? Igual sucede con los colores, o sea, es el movimiento que en ese momento que veo en ese paisaje urbano o natural, ¿sí? Entonces yo voy a la sustancia de qué es lo que me está provocando en realidad ese paisaje. Tomo registros para entonces después generar. También ahorita estoy a punto de... me llamaron para ilustrar unas revistas y porque también, o sea, a pesar de que tengo esta cuestión de lo abstracto, me defino también como ecléptica y me gusta también lo figurativo desde otra perspectiva y crear mis propios dibujos.
Sí, fíjate, Sí. a mí me encantó que no fue en realidad dibujos, pero sí la selección de las imágenes. Hicimos un trabajo en la universidad, precisamente en UNACH, el Plan Institucional de Equidad de Género, que era un documento más que nada como metodológico, pero sin embargo la persona que lo ilustró le dio un cambio total al documento porque ya lo hizo un documento hasta artístico, pudiéramos decir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ya no era solamente una guía metodológica, algo aburrido, ¿no? Ajá. Sino la manera en que fue ilustrada. Sí, Sí. bueno, también te acerca, ¿no?, al público, porque de repente los artistas, no, pues es que el público conocedor, ¿no? Pero ¿qué sucede con los auditorios que todavía no han tenido este acercamiento pues, hacia la profesionalización, ¿no? O sea, hay que también, de alguna manera, atraerlos. Y si tú no quieres hacer algo comercial, bueno, también busca dentro de tu trabajo cómo lo puedes acercar, de qué manera, ¿no? Creo que ahí insiste también la creatividad y por eso es que a mí no me gusta como quedarme en una sola línea, sino también puedo romper con lo que estoy haciendo como para ser figurativo, como para ser abstracto, como para hacer esto y ver qué es lo que puedo proponer a partir de esto, ¿no? Claro, eso es muy importante. De la pintura estaban vinculados o interesados en otra de las bellas artes, ¿no? Algunos con la música, ¿no? Sí, no, o la escultura o algunas otras artes, ¿no? Sí. Sí. Y es necesario, totalmente necesario. Yo no puedo vivir sin música. Claro. Eso es. Yo tampoco, yo no sé qué sería Sí, este mundo sin la música. Para mí es terapia, ¿verdad? Sí, te cambia todo. Tengo mis terapias de fin de semana, sí, musicales. Entonces, sí, bueno, en este caso creo que es necesaria. Es necesario que creo que como artistas, al menos en la danza, tenemos que escuchar música, tenemos que saber de artes, inclusive la materia que yo doy, que es herramientas escénicas, pues se trata de diseñar el vestuario, la escenografía, la iluminación y la caracterización, que en este caso es el maquillaje. Entonces, resignificar a los objetos que vas a utilizar en escena para darle un diseño, ¿no? Todo esto de qué colores vas a utilizar, qué colores, dónde vas a poner esto, qué vas a poner aquello. Entonces, todo eso, o sea, eso todo lo tengo que ver en la parte de las artes, ¿no? Todo el estudio de los símbolos y todo esto, la teoría de los símbolos, la semiótica, porque lo necesitas a fuercitas, ¿no? En cualquier lado que estés. Y bueno, aparte de eso, pues tener conocimiento de música, para el tiempo, para los compases, todo esto. Y aparte de buenos autores, porque también todo lo que tú quieras decir en danza va a tener que ver con la música. Si la música está, va a poder por eso me gusta mucho la danza, porque siento que cuando veo una puesta, estoy viendo una pintura completa, o sea, donde yo vi música, colores, movimiento, es todo lo que implica ya cuando está en escena, es totalmente, pues, profesional, ¿no? Todo esto, la iluminación, claro, el control, todo se combina. Todo se combina. Entonces lo veo tan integrador que se me hace fascinante también. ¿Verdad? A una cuestión de danza, ¿verdad? Y pareciera tan fácil, ¿no? Sí, se llevan muchas horas. Y todo lo que hay detrás. Todo lo que hay detrás, sí, de los coreógrafos y todo. Entonces, tú estás colaborando con el Centro de Estudios para el Arte y la Cultura de la UNACH. Sí. Ahí tenemos a la carrera de danza, ¿verdad? Sí. Que también de seguir promoviendo, ¿no?, estos espacios y pues sobre todo que nos conozcan. Yo soy egresada de la primera generación y bueno, hasta ahorita creo que ha hecho un poquito más peso gracias a las nuevas generaciones porque pues se ha podido hacer como más publicidad, sí, más comunicación social también y más proyectos comunitarios también, más acercamiento hacia la cultura que ahorita tenemos más cerca, que es la zoque. Entonces, sí, como que ha hecho que nos vuelvan a ver un poquito más, pero todavía hace mucha falta. Y, por ejemplo, ¿qué materias tiene la carrera? Por decir algunas. Pues
Tiene, Sí. tiene las materias fundamentales de la danza, que son el contemporáneo, danza clásica y folclore, ¿sí? Básicamente, eso es como la estructura, es más, más fuerte. A partir de ahí, pues vienen las cuestiones teóricas de investigación y pedagogía también. Y pues bueno, también estas cuestiones de escénicas también. Y bueno, básicamente esa es la estructura, ¿no? Lo primordial es como la cuestión dancística en la práctica, y de ahí se derivan las teóricas. Y por ejemplo, ¿alguien se puede especializar en danza contemporánea o folclore o Eso es clásico? el futuro que estamos pensando, ¿no? En especializaciones, porque en ese momento la carrera lo que te ofrece son las tres. Sí, en ese momento son las tres. Y bueno, terminando, pues ya ellos tendrán que buscar cuál es su camino y en qué lo quieren enfocar. Sí, porque yo creo que como en todas las profesiones, ¿verdad? Hay especialidades, ¿no? Ajá, según sí. nuestras características, Sí. nuestras habilidades. Sí, pues cada quien tiene que buscarle ahí para qué es lo que quiere, pues estar presente en la sociedad también, porque pues bueno, también como investigadores es importante, también no hay mucha literatura de danza, ni mucha Exacto. investigación de danza desde las comunidades, pues desde Chiapas, ¿no? O sea, desde nuestro lugar realmente no hay mucha investigación, tanto cultural como, pues no hay mucha promoción, entonces ahí está donde tenemos que estar también, investigación. Y bueno, la pedagogía también súper necesaria, porque creo que eso va a generar públicos. El día de mañana, pues todas estas disciplinas artísticas que nosotros, pues nos llama la atención, nos gusta, tenemos la inquietud, pues tengan esa participación más ahora sí más completa, ¿no? De los chicos y de las niñas, de los adultos, de todo tipo. Entonces, Sí. Por ejemplo, ¿ahí hay actividades para niños en el centro? en el centro no. No. No, en el centro no, es específicamente para los chicos de la licenciatura. Sin embargo, está abierto a la biblioteca. Por ejemplo, la biblioteca, cuando gusten ir a visitarla para conocer los libros que hay, de repente investigaciones, hay resguardo de libros importantes también. Y están ahí mismo en el centro. Están en el centro. Acercarse a la biblioteca de ustedes, ¿verdad? Tal vez desconocen que eso. Que existe la Sí, porque posibilidad. está, por ejemplo, la maestría en estudios culturales Sí. que tiene la universidad. Sí, pues bueno, cualquier otro tipo de movimiento que necesiten también, de análisis, ¿no? Análisis en el movimiento. Yo no sé, a lo mejor también los de educación física. Los de educación O sea, física, ¿sí es cierto? Utilizar. Sí, pues bueno, las ciencias aplicadas a las artes. Sí, no, hay estas, por ejemplo, en esta cuestión de las ciencias aplicadas a las artes, ¿no? Decían que regularmente un músico debe ser un buen matemático, Sí. ¿no? Sí. Los que tocan violín, los que tocan instrumentos, ¿verdad? Especialmente, ¿verdad? Pues Híjoles, los bailarines, la verdad es que los bailarines también tenemos que tener pues tenemos el conteo, siempre está presente, cuántos tiempos, cuántos pasos, cuántos compases, y todo eso siempre está presente. Entonces sí, las matemáticas son indispensables, creo. Sí, la geometría, ¿no? En la delimitación del espacio, ¿no? En el cual te mueves, ¿no? Sí, exactamente, sí. Sí. Pero, por ejemplo, en la danza contemporánea, que pareciera que tú, o el jazz, por ejemplo, ¿no? Que pareciera que tú siempre estás improvisando y no es improvisación todo el tiempo, ¿sí? Bueno, creo que es una cuestión más de creatividad. Una persona que tiene como más desarrollada la creatividad en esta cuestión de la corporalidad, sus posibilidades de movimiento, pues va a generar movimientos todo el tiempo. Entonces, cuando suene la música, es difícil pero una persona que pues le cuesta esta cuestión de improvisar o de la creatividad, o no ha desarrollado ciertas técnicas de creatividad en cuanto al movimiento, obviamente va a tener esa dificultad. Entonces, cuando tenga el sonido lo va a tener, pero quizá va a estar pensando todo el tiempo, y entonces la improvisación no va a funcionar, ¿sí?
o puede pararse o detenerse o pensarlo o hacer entrecortados los movimientos y no proyectar una fluidez de la danza. Sí, o se va a limitar a los pasos básicos, Ajá, ¿verdad? Que se va a cada limitar baile a lo tiene. Va a imitar. prácticamente. Sí, por ejemplo, yo fui a clases de flamenco, porque veía a los bailarines flamencos y para mí yo pensaba que se lanzaban al ruedo años, son sensibles y tienen esta creatividad, pues lo pueden hacer, pero primero tienes que empezar por una serie de pasos básicos del flamenco, ¿no? Ujú. Ciertas coreografías y luego ya te lanzarás por la libre, ¿no? Sí, pues sí. Precisamente, pues hay personas que se les facilita. Sin embargo, lo mejor es tener como primero un sustento, ¿no? Antes conocer bien para improvisar acerca de, aunque no tampoco difiero también a veces de que puede que alguien tenga esa creatividad Innata. innata, exactamente. Por Sí. ejemplo, pues los grandes de la danza, pues así han sido, ¿no? Porque precisamente a partir de que ellos experimentan con su cuerpo, hay un laboratorio de germen de movimiento, entonces generan otro tipo de movimientos y entonces hasta hay técnicas con sus nombres y bueno, en el contemporáneo pues eso es generar a partir del movimiento, su propuesta, su análisis, pero pues es desde de un conocimiento. De un conocimiento de tu cuerpo, De ¿no? tu cuerpo, un reconocimiento de tu cuerpo también. Ujú. Entonces, Sí, es que la danza es bellísima. sí, la verdad es que sí. Y regresando, por ejemplo, a esta exposición que se lleva a cabo en Perú, en ¿verdad? Perú, ajá. Que todavía no termina, ¿no? No, acaba de Sí, empezar. donde están también artistas de Bolivia, ¿no? Sí. Y por ejemplo, aparte de ustedes que representan a México, ¿también hay otros artistas de México? ¿O solo Lucio Villa, tú y quién es el joven? Brando Vega. Brando Vega. Pues no, hasta lo que nosotros sabemos, no. Solo fuimos nosotros invitados. Tuvo que ver también con que ellos tuvieron una participación aquí en Chiapas. Entonces ellos hicieron la invitación a algunos artistas con los que tuvieron contacto acá. Entonces ya ellos nos hicieron a varios artistas Sí, realmente. sí. Ya quedó también del artista que quisiera pues entrar a la curaduría primero, o sea, mandar la obra en fechas que ellos propusieron y bueno, y también pues ya el que quisiera estar presente, ¿no? Entre los artistas que pidieron, porque sí éramos más de 3, creo que eran como 5 los que habían invitado en un principio. Sí. Y después pues ya nos quedamos 3, son los 3 que quedamos. ¿Y tuvieron la oportunidad de ir a Perú? No. No. Es la parte triste, ¿no? Del financiamiento. Es por eso que tenemos que generar público que consuma, por favor, que consuma arte, porque de verdad es que es triste que tengamos oportunidades y que pues también de alguna manera pues no se puedan generar este tipo de representaciones totales, ¿no? O sea, de estar presente, ¿no? El hecho de que nosotros seamos creadores independientes, pues nos da como que buscarle por muchos lados para poder estar quizá presente de alguna manera, ¿no? Ya sea, pues, de forma física o pues nuestro trabajo, ¿no? Pero pues todo lo generamos nosotros, porque pues somos creadores. Un poquito de trabas, digo, no todas, pero pues ahorita con el cambio de gobierno y todo eso, pues definitivamente fue un no rotundo. Sí. Y bueno, pero eso no nos quita que nosotros tengamos la presencia de alguna manera en la exposición. Sí, no, y eso es muy importante, estas vinculaciones, ¿no? Que se establecen, Sí. que se establecen con otros países y que das a conocer Y que bueno, será una muy buena relación entre países, ¿no? Que al final a veces podemos desaprovechar. Sí, fíjate, y es interesante en el campo de la plástica, ¿verdad? De las artes visuales, que
Aquí en Chiapas durante muchos años eran hombres, ¿verdad? Solo los nombres de hombres, Reinaldo Velázquez, Jurado, pues Rafael Araujo, ¿quién más te podría decir de pintores, no? Sí. Y de repente hay una irrupción afortunada de mujeres, Sí. ¿no? Sí, la verdad es que sí, también eso es muy importante. Pues sí, creo que también tiene que ver, pues, históricamente, ¿no? Hasta 1993 ya es reconocida la mujer y el hombre como igual, o sea, en cuestión de esta cuestión de seres humanos. Antes era muy menor. O sea, Así es. ante la ante la ley, fíjate, fue en ante la humanidad, porque era cuestión de eso de las Naciones Unidas, hasta en el 93 ya se emite un documento donde dice, bueno, ya la mujer también es un ser humano. Sí, y en 1975 en México fue cuando en la Constitución, que es muy reciente, lo del 75, sí, nos consideran iguales jurídicamente hombres y mujeres. Hasta antes del 75 éramos menores de edad. Entonces, sí, pues, o sea, creo que tiene que ver con eso, ¿no? También, y que bueno, siempre ha sido como una cuestión de que cultural, ¿no? Cultural. Entonces, creo que lo importante es que se está dando, no pasarnos al pasado, sino que lo que está ahora, lo que se está dando, ¿no? Hay muchos artistas, Astrid, sobre todo que son artistas jóvenes, que están generando desde desde esta cuestión individual, ¿no? O sea, independientemente de las instituciones, están ellos en la lucha. Por ejemplo, Astrid, pues Lucio Villa es una de ellas también, Ninfa. Hay otra chava, Chandomí, de apellido Chandomí. Bueno, no Heli recibió una beca de las de FOESCA, ¿no? De las estatales. La verdad, las del Fondo de Cultura. De Cultura, ¿no? Hizo una memoria que se llama Memoa, que la puedes encontrar en el internet, que recupera la obra y las historias de 20 artistas contemporáneas. Le voy a pasar tu nombre para que sí, se muy bien, porque también contigo y te agregue. Sí, es muy importante también estar conociendo eso, porque también muchas nos desconocemos. Sí. Por lo mismo que estamos en la chamba, trabajando y haciendo como todo de forma individual, uno a veces dice, bueno, tiene uno que estar como metido mucho en su trabajo para poder generar, y de repente pues no tiene como pues, si yo conozco a esos artistas es porque seguramente tuve una convivencia en algún momento. Claro. Y algunas de ellas pues son amigas y conocidas, algunas fueron mis maestras o cosas así, pero en realidad lo importante es que se dé el movimiento, que las mujeres estemos en todos los ámbitos, y bueno, si ya en el pasado no, pues ahora es el presente, ¿no? Y eso es lo importante. Así es, a mí me encantó conocer a todas ellas, ¿verdad? Y ver además, compré la obra de una de ellas, espero volver a tener más dinero para seguir comprando. Siga comprando. Sí, seguir comprando obra, ¿verdad? Sí. Sí, sobre todo de mujeres, ¿no? Sí, yo le apuesto a las mujeres. Sí, en ese sentido. Por eso me metí, yo quería, te digo, ser periodista cultural, pero en esos momentos cuando yo regreso de México, había pocas mujeres metidas en el tema del arte y también de la cuestión de problemáticas femeninas, ¿no? Entonces me fui metiendo en el tema de las mujeres y dejé un poco a la cultura, ¿no? Sí. La parte de cultura, sin abandonarla del todo, pero ahora digo, estoy regresando a mis raíces, a la cultura donde me inicié, ¿sí? Y sobre todo con este enfoque de mujeres, ¿no? Con este enfoque de promover a las mujeres. De Lucy también tengo un corazón, es que se ha dedicado a hacer corazones, ¿no? Sí, sí. Uno que yo le compré y otro que me regaló, y que ya esté expuesto ahí en mi casa, ¿sí? A Lucy es curioso, Lucy brincó de turismo, estudió la carrera de Lucy, era
decir, la Lucy de siempre. Lucy de siempre. Pues sí, eso es lo importante, creo que tampoco es como... Creo que las visiones cambian, ¿no? Las visiones y también el movimiento. ¿Sí? Entonces, conocer también es rico, ¿no? Y estas nuevas propuestas también son ricas. ¿Sí? Entonces, Y hay que conocerlas. Y creo que también estas carreras, por ejemplo, de artes visuales, gestión de promoción de las artes del UNICASH, creo que han servido también, ¿verdad? Porque por una parte se combina, bueno, tengo que estudiar una carrera, ¿verdad? ¿Y qué carrera estudio? Pues una afín a lo que también me gusta hacer para tener una referencia, ¿verdad? Profesional, mi título, pudiéramos decir, ¿no? Sí. Y vinculado a lo que yo hago todos los días, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, lo importante es conocer el objetivo de ser profesional, ¿no? ¿Por qué es una carrera profesional? ¿Por qué lo voy a tomar como una carrera profesional? Porque al final del día, si tú estudias lo que estudies y tú no lo tomas como algo profesional, difícilmente las personas van a tener esa credibilidad de que sea profesional. ¿Sí? Claro. Entonces, esa profesionalización es lo que necesitamos en las universidades de artes, sobre todo. ¿Sí? El generar ambientes profesionales, que el bailarín, que el músico, que el artista entienda que es ser un profesional, ¿sí? Que no es ya la actividad de hobby como se maneja desde tu infancia, porque así lo manejan, es una actividad de esparcimiento, pero ya tú, bueno, decidiste que esto va a ser tu profesión. Entonces, ¿qué es lo que implica ser un profesional en las artes? Creo que es lo que yo diría que sería bueno volverse a preguntar en estas carreras artísticas a los chicos, a nosotros como profesores, o sea, ¿qué es lo que hace que se vuelva profesional? Porque entonces eso es lo que ellos van a hacer el día de mañana, profesionalizar las artes y dignificarlo con ello, porque si nosotros mismos no lo dignificamos, no le damos este peso que se merece nuestro trabajo, claro. Entonces pues difícilmente los demás van a poder, desde la puntualidad, ¿no? O sea, la puntualidad de que las exposiciones empiecen en su tiempo, las entradas a los recintos culturales para ver una pieza de danza, llegues temprano, o sea, todo eso implica esta profesionalización, darle la importancia que se merece. No voy a llegar media hora tarde, porque bueno, entonces esa media hora del artista, ¿qué? ¿Sí? ¿Dónde está? Sí, debería estar trabajando, al igual que la mía, ¿no? Es importante. Entonces, como valorar bien cuándo estamos profesionalizando las artes y cuándo no. Claro. Sí. ¿Y qué mensaje les mandarías a las artistas, hombres y mujeres de Chiapas, sobre todo a las nuevas generaciones? Pues eso, creo que lo más importante es que nosotros valoremos nuestro trabajo, darle esa profesionalización, darle este sentido de importancia, de dignidad sobre todo, o sea, dignificarnos nosotros. Nosotros de repente decimos, es que hay que querernos a nosotros mismos, pero desde que no estás queriendo tu trabajo y promoviéndolo de una manera profesional, desde ese momento está la factura, o sea, cómo vas a presentar tu trabajo, generar los ambientes también, ¿no? Creo que lo más importante es eso, que cambiemos esta cuestión del hobby y de esparcimiento para algo más profesional, sobre todo en esas generaciones nuevas que tienen mucho talento, la verdad es que vienen con todo, tienen muchas cosas a la mano también, que simplemente el internet, que todavía en mi prepa, no sé, cuando yo estudiaba la prepa todavía no había ni... Imagínate, menos en la... celulares, entonces ahorita ya tienes acceso a tantas cosas para investigación, para sustentar tu trabajo también como artista, o sea... Para promocionar tu obra. Generar, también. Exactamente, para promocionar, para publicar, para, bueno, infinidad de cosas, pero siempre y cuando lo hagas de una forma profesional, para que entonces el público entienda, no es nada más de que... Un improvisado. Una improvisación, sí.
sino que le demos esta profesionalización si realmente nos gustan las artes. Pues muchísimas gracias, Yasmín, fue un gusto tenerte aquí. Igualmente. Ella es la licenciada Yasmín Sea Ruiz, licenciada en Artes Visuales y en Danza. Actualmente está incorporada al Centro de Estudios para el Arte y la Cultura de la UNACH, a quien le agradecemos su presencia en este día y esperamos a nuestro público de Poliedro Cultural el próximo lunes a las 10:30 de la mañana con otro tema de interés en estas diferentes caras de la cultura en Chiapas.